A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más acá en TV Plus, como siempre con el análisis de los temas más importantes que acontecen en nuestro país. Hoy vamos a hablar de tres temas, vamos a hablar de seguridad, de educación y de salud. Me acompaña la máster María del Carmen Garro, con ella vamos a tocar un poco otros temitas que golpean al país, que son noticia, y que, bueno, de paso el gobierno también pues apareció ofreciendo información al respecto. Arranquemos con el tema de salud, ¿qué le parece? ¿Verdad? Bueno, porque hay una situación seria, sobre todo en los litorales del país, con el tema del dengue y de la malaria. Es por eso que el gobierno hace un llamado para que, bueno, pues apenas se tengan síntomas de gripe, de resfríos, de fiebre, de tos, eventualmente usted haga el esfuerzo, ¿verdad?, de trasladarse al centro de salud más cercano, porque puede ser que tenga dengue, si de repente eso también pues causa un dolor como que detrás de los ojos, o podría ser que sea malaria, como dice María Carmen, ¿verdad?, si tiene síntomas de catarro. Veamos. El Ministerio de Salud, como ente rector de la salud pública del país, está totalmente comprometido con la eliminación de la malaria. Es por esto que el día de hoy nos encontramos en el Cantón de Los Chiles, en la zona norte del país, brindando tratamiento masivo en contra de esta enfermedad a la población. El día de ayer tuvimos la posibilidad de ofrecer el tratamiento completo a más de 2.000 personas, con menos del 1% de renuencia. Eso se traduce en que la población está realmente sensibilizada en el tratamiento y combate de esta enfermedad. Desde el Ministerio de Salud continuamos preocupados por la salud de la población y estamos trabajando para que la malaria se erradique de manera oportuna y eficaz en nuestro país, siendo nuestro país líder a nivel latinoamericano en este sentido. Bueno, María Carmen, usted que vive en zonas rurales, si usted le tocó trabajar como educadora en zonas rurales, ¿cómo hacía con el tema del dengue y la malaria? El dengue no era muy común en tu época de juventud, pero la malaria sí. ¿Qué se hacía en las zonas rurales para atacar el tema de la malaria? Bueno, primero un saludo como siempre especial para todos y todas, muchísimas bendiciones. En aquella época, ¿verdad? Ya hace tamaño poquito de años, lo que hacían eran campañas de fumigación. Entonces iban a todas las fincas, a todos los centros de población, que eran de muy poquitos, ¿verdad? Ranchitos, porque no eran ni casitas. Aquello era montaña virgen, ¿verdad? En aquellos tiempos de los años 70. Y sí era común este tipo de enfermedades, sobre todo la malaria. Entonces, funcionarios del Ministerio de Salud, yo recuerdo que iban con unos aparatos que sonaban fortísimos, ¿verdad? Y fumigaban todas las paredes y todos los lugares donde vean animales, para evitar que la gente enfermara y que este tipo de enfermedad se propagara y produjera decesos. Sí, iban de finca a finca, ¿verdad? Fumigando con bombas fumigadoras de herbicida. Sí. En este caso era un producto DDT, creo que es que sí, se llamaba ese producto. Quedaban las paredes blancas. Las paredes que eran de madera quedaban blancas. Las escuelas también las fumigaban, ¿verdad? Bien. Bueno, y se decía que entonces eso era para que eventualmente el zancudo que transmite el virus de la malaria pues no afecte a las personas. También sí, se le recomendaba a la población, y yo creo que todavía se hace, el mosquitero. Sí. Los toldos, ¿verdad? Entonces, para evitar un poco este tipo de transmisión de este mosquito, ajá, ¿verdad?, que produce la enfermedad.
Sin embargo, aún así, bueno, había personas que no tenían los recursos económicos, ni podían salir porque en aquella época eran unos, lo que llamaban ellos, unos inviernos, ¿verdad?, de 15, 22 días hasta de un mes, Sí. bien cerraditos, bien fuertes, y aquellos lugares, ¿verdad?, inhóspitos donde no había calle, no había, eran trillitos y Sí. dentro de la montaña, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, su representante en Costa Rica, respecto a cómo el país está atendiendo este tema y si eventualmente pronto podríamos salir de esta emergencia nacional que ataca fuertemente la zona atlántica, al igual que parte de la zona norte, y tiende a golpear la zona sur del país y el Pacífico Central. Como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, estamos muy complacidos hoy aquí en Los Chiles acompañando al Ministro de Salud en todo lo que es la respuesta e iniciativa hacia la eliminación de la malaria en Costa Rica. Costa Rica es un país que está avanzando satisfactoriamente hasta esta meta. Esta meta del 2025 se va a lograr si el país sigue como está, haciendo las actividades básicas de detección de la gente que tiene fiebre o calentura, tratamiento a los que se diagnostican enfermos y especialmente la vigilancia de las personas que tienen sospecha de tener síntomas. Es muy importante reconocer la intervención que está haciendo ahora aquí en Los Chiles, intervención que va a ayudar a acelerar el proceso hacia la eliminación de la malaria. Bueno, corregimos, en realidad la malaria no es un virus, es un parásito, ¿verdad? Lo que transmite el bendito zancudo, ¿verdad? Yo confesar que a mí una vez me picó un papalomoyo. Yo creí que el papalomoyo era malaria y después me corrieron y me dijeron que no. Me dejó un rosetón aquí, ¿verdad? En el mentón. No sé, como si chipase era un beso grandotote, ¿eh? Óigame, y esa llaga duró meses, casi todo un año escolar, ¿verdad? Era un niño de 10 años, por ahí más o menos. Fue algo serio, y me dijeron que me había ido bien, porque otras personas nos pican diferentes partes del cuerpo y el asunto es serio. Si le da a uno fiebre, picazón, dolor, eso duele, es como tener una quemadura. Algo serio, pero de la malaria es otra cosa. Al día de hoy, en la región Huetar Caribe se notifican en todo el año 2023 116 casos de malaria, 57 en el cantón de Pocosí, 55 en el de Limón, 2 casos en Matina, 1 en Siquirres y 1 en Guásimo. Las acciones que hemos desarrollado en toda la región Huetar Caribe, específicamente en el cantón de Limón, parecer están dando resultados con relación a la contención del brote. No nos han salido más casos, llevamos algunos días sin casos en la localidad de Moín. Ayer se hicieron alrededor de 600 pruebas y resultaron 2 casos positivos. Más bien hoy, todas las pruebas de 300 y resto de pruebas que desarrollamos o tomamos hoy, ninguna salió positiva. Entonces, todavía se mantiene la alerta de brote, estamos en brote todavía en la región Huetar Caribe, sobre todo en el cantón de Cariari, en el cantón de Limón igual. Cualquier persona que tenga síntomas relacionados con malaria debe acudir a los servicios de salud. Recordar que la malaria tiene un periodo de incubación de 14 días y eso es importante tenerlo presente. Bueno, tremendo tema esto de la malaria y el dengue. Hay que hacer una aclaración. El dengue es un zancudo que se reproduce en lugares donde hay agua limpia. Digamos, una res, una vaca, separa un poquito de barro, llueve y ahí queda agua limpia por varios días y si el sol no la seca, ahí se produce el dengue. Hacen como pocitos. Sí, pocitos, correcto. Esos pocitos que se hacen en los potreros a veces, con zacate, ¿verdad? Donde los chiquillos nos tirábamos ahí, ¿verdad? Mojarnos, ahí se puede producir el dengue. En la montaña esto es muy común, porque los pocitos en la montaña son muy comunes, ¿verdad? Ahí se puede producir el dengue. Y resulta que en la ciudad, eso sí lo podemos evitar cuando hay canoas sucias, macetas con aguas o tarros o llantas, ¿verdad? Ahí se produce el dengue, ¿verdad? El dengue es un zancudo que tiene unas rayitas blancas, ¿verdad? Y que bueno, pues
da mucho problema porque al principio es un resfriado muy fuerte, ¿verdad? Empieza con un lagrimeo, le dicen la llorona en Guanacaste, dolor de ojo, dolor de decaimiento, una fiebre terrible. La gente pasa un par de semanas muy mal. Pero ya después viene, si le vuelve a dar dengue a uno, le dan dengue hemorrágico, que es donde es mortal, porque la gente puede terminar defecando sangre. Así que yo por eso saco el rato en este programa el día de hoy, para hablar de esto, porque este canal, a través de diferentes escaleras, entra en la zona de Limón y en la zona norte del país, Upala, en el cantón de Guatuso, los Chiles, porque este es un tema que es de cuidado. La malaria es serio, ¿verdad? Porque la malaria puede matar, aunque ahora pues hay un medicamento con el que usted le haga unas pastillitas y lo cura. En otras de las épocas en que se construyó el canal de Panamá, morían por miles, ¿verdad? Porque no se tenía un medicamento efectivo, ni se sabía que era un zancudo el que transmitía este virus. Yo le recomiendo a la gente en la zona atlántica y en la zona norte que tengan cuidado con los zancudos, sobre todo que duerman con toldos. Yo dormía con toldos, es riquísimo, porque si no hay que cobijarse. El toldo tiene que estar limpio, ya los 3 meses hay que lavarlo, evitar romperlo, ponerlo muy bien y usted duerme como un bebé. Y lo otro, bueno, pues evitar que haya lugares donde se pueda reproducir el bendito zancudo. Y si llegan a fumigar, ¿verdad? Pues no ofrecer obstáculos, ¿verdad? Permitir que se fumigue. Y si tienen síntomas, lo más importante, como acaban de decir acá las autoridades en este espacio, no lo piense 2 veces en ir al puesto de salud más cercano o a la clínica, porque si lo pica un zancudo se contagia, entonces sigue el contagio, ¿verdad? Ya del bendito zancudo. ¿A usted nunca la picó un zancudo, ni papalomollo, ni con dengue, ni con malaria? No, gracias a Dios, en ese sentido Dios me super protegió y fui una persona con muchísima suerte. Sí. No tengo esa experiencia. Bueno, está bien. Entonces, como que el zancudo a los pelirrojos no les gusta mucho, a los negritos como que, ¿verdad? Les agrada un poco más el bendito zancudo. Así que cuídense, hay verdaderamente una epidemia seria en esto. El país la viene atravesando desde el año pasado. Las campañas publicitarias que se hacían antes del Ministerio de Salud se suspendieron y entonces la gente pierde los cuidados respectivos y se dan, ¿verdad? Lamentablemente estas situaciones que le dejan pérdidas a la caja, porque pues, tiene que atender después a miles, ¿verdad? De personas contagiadas con dengue o con malaria, y son experiencias nada bonitas. Permítame ir a una pausa, ya venimos con otro tema. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de seguridad. La seguridad del país es un desastre. Ha sido un desastre y seguirá siendo un desastre. Tenemos ya 20 años de llevar palo con la inseguridad en Costa Rica. Esto empezó en los 90, ¿verdad? Con el apogeo del narcotráfico y la migración descontrolada. Y ya después no sé con qué siguió. Porque ahí está peor, ¿verdad? Lo último que me enteré es que a una influencer norteamericana, al parecer, se quejó en su red social, ¿verdad? Parece que es una muchacha que tiene miles de seguidores, de que le robaron los calzoncitos. Santo Dios. En Costa Rica, ¿verdad? Y alguien me decía, mira, pero qué tan caros son esos calzones. Y yo me ponía a pensar, bueno, es que hay gente que vende los calzones usados y dicen que si es una persona muy famosa, eso tiene algo de valor. ¿Yo qué sé?
En fin, lo cierto del caso es que esta influencer aparentemente manifestó en su red social de que su experiencia de visitar Costa Rica no fue tan pura vida, pues la mandaron sin calzones para Estados Unidos, o con calzones ticos, ya no calzones norteamericanos. La inseguridad es algo que preocupa. Estados Unidos, que es el principal proveedor de turistas a Costa Rica, les ha recomendado a los norteamericanos no viajar a Costa Rica. Lo considera un destino inseguro, y no mienten, dicen la verdad. Y en Costa Rica hacemos poco, casi nada, en un país donde las patrullas no tienen repuestos, no hay plata para cambiar la batería de una patrulla. ¿Usted qué desorden, verdad? No hay plata para comprarle llantas a las patrullas, no hay plata para echarles combustible, entonces ¿cómo van a patrullar, verdad? Y el colmo, los policías no tienen ni botas. A veces algunos policías tienen que ir en tenis al trabajo, tenis propias, ¿verdad? Porque la bota de esa policía que utilizan, especial, no la poseen, o sea, no tienen uniforme. Pasemos a escuchar al ministro de Seguridad, don Jorge Luis Torres, quien ahora nos anuncia de que va a hacer unos cambios de horario, así como también que va a contratar a más policías, y que con esto será que van a poder ir raya al crimen organizado. Veamos este anuncio y después vamos a hacer un comentario sobre eso. A partir de mañana, Costa Rica tendrá hasta 9.500 policías más en la calle, como una medida temporal y excepcional por un espacio de 6 meses. Esto nos permite operativamente tener en la fuerza policial en la calle. Para lograr esto, tuvimos que tomar una decisión: cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías. Actualmente se trabaja roles de 3x3, 6x6 y vamos a tener que pasar a roles de 6x4, porque así el pueblo lo requiere. ¿Esto qué quiere decir? Los policías trabajan 6 días continuos y descansan 4. Por esto repito, como una medida excepcional, que no será permanente. Para eso, de antemano, el país y yo como ministro agradezco enormemente la entrega y el patriotismo de todos los hombres y mujeres que integran los cuerpos policiales. Quiero que sepan que ordené como ministro el proceso de reclutamiento extraordinario, pues existe una situación apremiante para el país en temas de seguridad. Y teníamos plazas vacantes que no se podían nombrar porque el proceso de reclutamiento estaba detenido. Así que hicimos modificaciones para acelerar el proceso de formación y contratación de policías que vengan a trabajar por la seguridad y protección de nuestros ciudadanos. Y vamos a nombrar para junio 400 oficiales nuevos. Y además estamos presentando un presupuesto extraordinario ante el Congreso para obtener recursos y poder contratar 300 policías más. Esto para llegar a un total a fin de año de 700 policías nuevos. Esto no quiere decir que alcanzamos la cifra que nos dejó sin plazas el gobierno anterior, que fueron 1.000, pero por lo menos alcanzamos a 700. Bueno, María del Carmen, ¿usted qué piensa como ciudadana? ¿De verdad que con cambiar el horario para que los policías trabajen, que si antes era 4-3, ahora es 3-4, ¿verdad? Días a la semana, esto ya se arregla? ¿Cómo la ves? Bueno, hablo desde el punto de vista como ciudadana. Con todo respeto, mi criterio personal es que puede ayudar, pero no creo que sea la solución. La solución va más allá, la solución es más profunda, la solución es integral, es un todo. Y se necesitan recursos, se necesita voluntad personal, voluntad política, voluntad social, y se necesita
el involucramiento de la sociedad civil como tal. No es solo con aumentar los funcionarios, ¿verdad?, en esta área, Sí. va más allá. Y otra cosita que yo quisiera agregar también es el hecho de que hay que no solamente invertir en recursos económicos, ¿verdad?, en recursos materiales, sino también revisar las leyes. Las Sí. leyes están fallando mucho. Bueno, yo voy a decirles que, mire, esto del gobierno es poco serio. Por eso les dije que estoy a empeorar, ¿verdad? ¿Saben qué quiere decir el ministro? Que no lo explica y la prensa que no se informa. Por eso todos se lo tragan, ¿verdad? Cuando dice que van a trabajar 4-3, por ejemplo, ¿saben qué es eso? Los que han sido policías sí lo entienden. Que van a trabajar 4 días seguidos y van a descansar 3 días. Eso es imposible, es inhumano y por lo tanto no es cierto. Yo me enteré de que la policía costarricense era una policía dormilona. Eso me enteré yo allá, entrando al gobierno de don Oscar Arias. Una vez me vine yo detrás del ministro, ¿cómo que se llama, colega? Berrocal, ¿verdad? Y entré en una delegación con él. Y me encontré con unos camarotes donde yo creía que había una cárcel o algo ahí, ¿verdad? Que era para los Sí, yo creía que ahí, no sé, habían armas ahí guardadas, o botiquines, o tenían alguna celda ahí para encarcelar algún... Es que ya ni los borrachos se encarcelan, ¿verdad? Porque es prohibido. Se enoja la sala cuarta. Entonces me encontré con un montón de camarotes, ¿verdad? Y a mí me causó sorpresa. Y yo me creo que el ministro se lo quería, que yo me diera cuenta, ¿no? Sí. Obviamente yo tengo que preguntarle al ministro, ¿y ese montón de camas para qué son? Claro, intriga. ¿Cómo es eso? ¿Usted qué piensa? Entrar a una delegación policial y encontrarse detrás del biombo donde está el señor que atiende el público, que atiende el teléfono o el radio, encontrarse ahí 6, 8 camarotes. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, dándole el beneficio de la duda, lo que primero se me vendría a la cabeza es que eso sería como para las personas que detienen, para darles un sitio y tranquilo. No, es que no hay rejas detrás de eso, no, o sea, jamás se va a tener un delincuente. No, mire, yo lo que me pregunté, ¿y para qué será eso? ¿Verdad? Yo me dije, ¿cómo ese montón de camarotes, verdad? Que aquí alquilan camas, o cómo es el asunto. Pues me entero que los policías de ahí, ellos se la pasan descansando, durmiendo en esos camarotes, y cuando hay una emergencia, o sea, cuando ya han matado a alguien o cuando ya asaltaron a alguien, entonces lo llaman para que vayan a recoger el muertito. O cuando asaltaron a una persona, entonces lo llaman para que la persona vea a la patrulla y sienta que sí hay seguridad. Algo así, es como un apoyo moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es imposible, o sea, nadie puede trabajar más de 12 horas seguidas, 3, 4 días seguidos, como si estuvieran ahí en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Es por eso que este anuncio que hace ahora el gobierno, y pues con todo respeto es risible, es poco serio. Yo podría entender jornadas de 12 horas, de 8 horas, en diferentes turnos, De forma alternativa. pero vea qué raro, en Costa Rica eso como que no le agrada a las autoridades, ¿verdad? Así que ese es un tema que a mí me desilusiona, porque yo esperaba algo distinto, ¿verdad?, para el tema de seguridad. Y después, en cuanto a contratar policías, miren que es algo simpático, ¿verdad? Aquí se dice que se contratan policías, pero no se dice cuántos han renunciado al ver el mal ambiente en el que están, ¿verdad? Y la gente se cansa, se sostiene y renuncia, se cambia de trabajo. Contratamos, oiga, nuevos policías, 400 más, 900 más, ese más es mentira. Ese adjetivo de nuevos es falso, lo están engañando. Y la prensa que no se informa, la prensa de los medios grandes, muchos muchachos que reportean muy joven, que son inexpertos, ¿verdad?, en esto,
no están, o sea, no están informados. Entonces aquí hoy tenemos 16.000 policías, mañana 14.000, pasó mañana 12.000 y contratan a 400 más, a 900 más, pero no es que contratan a 900 más. Están tratando de reponer lo que han perdido, que ni tan siquiera han llegado al número mágico que un país como Costa Rica mínimo debería de 20.000 policías, porque es un 0.4% de la población que se tiene en los países serios del mundo, ¿verdad? Donde hay policía, y Costa Rica, que no tiene ejército, debería tener por lo menos un 1% de miembros en seguridad, tal vez sumando todos los cuerpos policiales. Así que no crean que van a haber más policías. Están tratando de reponer un poco de los miles que han renunciado en los últimos años. Dejando un poco el tema de la fuerza pública, que de fuerza tampoco le veo nada, pública sí, porque es público, ¿verdad? Pero de fuerza, yo le doy más fuerza a los de la acera al frente, ¿verdad? Casi ahora es debilidad pública. Hay otro gran tema unido a esto que también se anunció esta semana y que tiene que ver con el Ministerio de Justicia y Paz. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa, porque el tiro ha sido un poquito grande. Vamos a ir a un consejo, ya venimos con ese otro gran tema. ¿Qué está pasando en las cárceles del país? Y eso está muy ligado con lo que usted apuntó. Hay que cambiar las leyes. Que el maleante no salga primero que el policía cuando lo detiene. Y bueno, está el policía terminando de redactar el papelito, ¿verdad? En la fiscalía, y el maleante está ahí recostado a la patrulla, desmorecido de la risa, y cuando sale el policía, cansado de llenar papel, y le hace así: chivita, chivita, ya estoy afuera. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. Otro gran tema con el asunto de la seguridad de este país tiene que ver con las declaraciones que dio el ministro de Justicia y Paz, el señor Gerald Campos, donde nos dice que él se siente satisfecho, contento, porque ha obtenido un gran logro. Dice que han incautado más de 15.000 armas blancas en las cárceles de Costa Rica, más de 2.000 componentes electrónicos en las cárceles de Costa Rica, así como también dice que ha incautado varios kilos de droga. Y lo más sorprendente, me pareció escuchar algo así como 3.000 litros de licor. Algo así me pareció escucharle. Veamos estas afirmaciones en el discurso que ofreció el gobierno, ¿verdad?, a través de los ministros de Seguridad y de Justicia, ahora va con el de Justicia, Gerald Campos, sobre lo que está pasando en las cárceles del país, porque después también queremos analizar un poco eso. ¿Cómo es eso que en Costa Rica ingresan por mil las armas blancas, por mil los litros de guaro, y por mil los celulares y los componentes electrónicos, al igual que la droga? Pero eso lo vamos a comentar después de escuchar con detenimiento al jerarca, al ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos. A hoy hemos decomisado más de 2.357 celulares, más de 15.000 armas blancas, más de 50 tipos diferentes de droga, 19 millones de colones en efectivo, más de 3.000 chips de teléfonos celulares, 7.000 litros de bebidas alcohólicas y más de 5.000 diferentes artículos electrónicos. La Policía Penitenciaria ha realizado más de 4.000 intervenciones con mística, disciplina y trabajo por el país, logrando una reducción del más de 50% de las denuncias por estafas, pasando en el 2022 de 630 denuncias mensuales por el delito de estafa
a 270 denuncias por mes. En alianza con la empresa Polaris y en coordinación con las operadoras de telefonía celular en el país, hemos logrado ya que al día de hoy, entre los 0 y los 15 minutos, quede un teléfono celular totalmente bloqueado en los centros penitenciarios, impactando de esta manera, en forma directa y efectiva, la actividad delictiva que desde ahí se desarrollaba. Y además, para los próximos días vamos a bloquear completamente los vuelos de drones y la señal Wi-Fi. Hemos enviado al día de hoy más de 488 personas a la Fiscalía que intentaron introducir droga a los centros penitenciarios, y tenemos por eso también denunciados a 8 policías penitenciarios. Hoy, con todo respeto, le pido a los fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo estas investigaciones que no seamos tolerantes con este tipo de delitos, donde en algunos casos no se impusieron medidas cautelares y recibimos al día siguiente a estos oficiales en los mismos centros penitenciarios. Eso no se puede permitir. Actualmente hay 1.100 condenados y 760 personas a la espera de juicio con brazalete, con monitoreo electrónico. Ellos están en la calle. Desde el ministerio y pensando bien por el país, negociamos ya un contrato a la baja que se logró con una empresa que ofreció equipos con un costo de un 50% menor del precio contratado por el gobierno anterior. Es decir, habían pagos excesivos. No solo estamos controlando y monitoreando nuestras cárceles, sino también estamos pensando en las finanzas de Costa Rica. Debe quedar claro que el monitoreo electrónico lo otorga un juez de la República. Nuestros análisis dicen al día de hoy que se han otorgado a personas que pertenecen a 34 estructuras criminales. De 1.860 personas, 826 se dieron a personas que venden droga y 650 se dieron a personas que cometen delitos violentos, robos y asaltos. El Ministerio de Justicia al día de hoy ha presentado más de 6.000 informes a la autoridad judicial por incumplimiento en el monitoreo electrónico, y estamos esperando las respuestas del Poder Judicial y de los cambios de esas medidas. Hoy, como sector seguridad, estamos presentando también una serie de proyectos ante la Asamblea Legislativa que Costa Rica necesita que se tramiten a la brevedad, porque con ellos vamos a atacar de forma directa la criminalidad de nuestro país. El próximo lunes, la fracción parlamentaria va a presentar un proyecto de ley, la extradición de nacionales por delitos internacional de narcotráfico y terrorismo. Queremos que en Costa Rica nadie sea inmune a los crímenes que cometen en el país ni en el extranjero. Las personas que lo hagan deberán asumir su responsabilidad, y por eso los nacionales que sean requeridos, por ejemplo, en Estados Unidos, los queremos enviar para que sean juzgados ahí. Costa Rica hace poco fue testigo de un caso donde se extraditó a un peligroso hombre apodado Cholo Chorrillo a los Estados Unidos, líder de una red cuyos tentáculos penetraron directamente nuestro país y bajo sus hombros tiene un amplio expediente criminal, y en igual situación sabemos que hay costarricenses. Por eso es que requerimos ese cambio. También hoy vamos a presentar el proyecto de ley para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representen un peligro para la sociedad. Queremos una mano firme por parte de los jueces y que se envíen a la cárcel a las personas que cometen actos criminales violentos. No podemos ser benevolentes y débiles
con quienes irrespetan nuestra convivencia en paz, como lo fue el caso de la golondrina que asesinó a sangre fría al joven Keylor Gamboa. Bueno, María del Carmen, le tocó a usted la papa caliente. A ver. Explíqueme eso, pues yo no entendí nada. Primero, ¿por qué el ministerio se llama Ministerio de Justicia y Paz? ¿Usted entiende eso? Como ciudadana. Siempre... Como mujer y como educadora. Sí, bueno. Se llama de Justicia y Paz. Ajá. Esa parte yo no la entiendo. Si usted la entiende, le escucho. Bueno, yo lo interpretaría Usted lo interpreta. a mi discreto, ¿verdad? Saber Sí. que lo que se pretendió en ese momento con ese título rimbombante es decirle a la ciudadanía y a los funcionarios que trabajan en ese conglomerado que se va a hacer justicia, que se va a impartir justicia y que se va a garantizar justicia, lo que comúnmente se dice pronta y cumplida, que todos sabemos que nada de eso hay. Y paz, que si hay justicia, entonces hay satisfacción, vamos a obtener paz, porque la persona dice, sí, que dicha, nos hablaron por tantos años, ya no sale más, voy a estar tranquila, el muertito lo enterré, ya nunca más lo volveré a ver, nunca más lo tendré a mi lado, pero se hizo justicia, entonces ya queda en paz. Yo voy a decirles que yo no entiendo ni una cosa ni la otra. Primero, el Ministerio de Justicia es el encargado de las cárceles del país, eso no lo entiendo. Yo no sé si usted, estimable televidente, lo entiende, qué dichoso, yo no lo entiendo. No entiendo qué tiene que ver el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Porque hablar de justicia me suena a tribunales, me suena a jueces, me suena a Poder Judicial, me suena a quienes ejercen jurisdicción, ¿verdad? Judicial, que eso es por ley constitucional, y de repente me aparece por ejecutivo con un ministerio que se llama de Justicia, y ya empiezo a enredarme, ¿va? Porque quien imparte justicia son las salas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, dicen ellos, ¿va? Ahora eso está muy cuestionado, ¿va? Ya la gente dice que no es tan cierto que el Poder Judicial imparte justicia. Y lo otro es que donde se imparte justicia es en los juzgados, ¿verdad? Desde los de menor cuantía hasta los de mayor cuantía, desde un juzgado simple contravencional hasta un tribunal superior. Pero esto que un ministerio se llame justicia, como dijo el gringuito, con todo respeto, a mí no entiende. Yo no entiendo eso. Y menos que a ese ministerio le toque administrar las cárceles del país. Peor aún cuando le agregan la palabra y paz. Eso me suena a una canción cuando yo era niño, y paz para mi gente. Yo no sé de cuál paz me están hablando, porque paz es lo que menos veo yo en las calles. Paz es lo que menos hay en este país. Cuando tenemos desde hace décadas una pandemia de inseguridad, una pandemia de muertos, de asesinatos. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, yo no me canso de decirlo. Cuando hay más de 10 muertos por cada 100,000 habitantes, eso es pandemia. En Costa Rica andamos en una media de 13, 14 muertitos por cada 100,000 habitantes al año. Entonces el asunto de la paz yo no lo entiendo. A mí yo no hice esa pregunta y me dijeron que a este ministerio le toca, óigase bien, algo así como administrar una cierta jurisdicción en busca de la paz de ciertos sectores sociales. Por ejemplo, indígenas y el hombre blanco y que esto y que el otro. Tampoco nunca lo he visto. ¿Será que yo estoy desinformado? Pero bueno, yo lo que quería llegar es a este punto, porque estamos nada más con el tema del nombre del ministerio. Usted podría entender, María del Carmen, como ciudadana, pues yo por eso traigo a María del Carmen, pues cuando uno opina, entonces dice, pero está malo, que está en contra de, ¿verdad? ¿No? Entonces traigamos a la gente, ¿verdad? Que visualiza. Decía, la ciudadanía, a ver qué opina. ¿Usted podría explicarme cómo es eso que incautaron en los últimos 2 años? Me pareció escuchar 15,000 armas blancas en las cárceles.
Se supone que un reo está en la cárcel, está detenido, privado de libertad. Y si está privado de libertad, ¿dónde consigue puñales, cuchillos, punzones, desatornilladores? ¿Usted entiende eso? Pues yo tampoco lo entiendo. ¿Ah? Bueno, voy a opinar como ciudadana costarricense y también por comentarios que se escuchan en la calle, ¿verdad?, al respecto. Y resulta ser que hay quien dice que las cárceles para este tipo de personas que tienen ese modo vivente, ¿verdad?, son hoteles de 5 estrellas. ¿Ah, sí? Así lo dice, ¿verdad?, algunas personas en el argot popular, que esos son hoteles de 5 estrellas porque ahí tienen de todo y se les facilita de todo. Por lo menos esa es la percepción y eso es lo que manifiesta. Yo pienso que además de lamentable que esas cosas sucedan, que esos datos se estén dando porque los están descubriendo, es triste saber que nuestros impuestos, que nuestros recursos económicos que pagamos con nuestros impuestos se traduzcan en ese tipo de cosas, porque si eso es dentro de una institución cerrada para contener a este tipo de personas, ¿verdad?, Sí. Y no se está haciendo, entonces ¿para qué estamos? Sí, pero no me explicó usted de dónde vienen los cuchillos y los machetes y los puñales y los punzones. No me supo, o sea, yo no sé, o sea, si yo estoy privado de libertad, si a mí me tienen en una cárcel bajo una reja y con un policía, dice, ¿será que soy el mago Merlín? O no sé, ¿cuáles son esos que hacen magia que se desaparecen y aparecen y que agarran un huevo y sale un conejo y el conejo lo convierte en un mago, no, es un mago. Son magos. O sea, ¿será que los delincuentes no son magos? No, a mí me parece que... O sea, esos chavales yo me imagino que agarran, no sé, un banano que les dan para comer y lo convierten en un puñal, ¿será? No. ¿Verdad? Me imagino yo, no sé. Pero hay otra pregunta, porque yo me cansé de preguntarle a los funcionarios públicos. Y la verdad es que cuando me responden hace me da la sensación de que me mienten. Algunos, no todos. Pero yo le pregunto a la ciudadanía. Decime una cosa, María Carmen, ¿y usted me puede explicar este detalle, pequeño, gran detalle que lo descubrió Anita? Dicen que alrededor de las cárceles no hay señal de celular. Las urbanizaciones y las casitas que están alrededor de las cárceles están llevando palo. No tienen señal de celular ni para trabajar, ni de internet, ni tan siquiera pueden llamar a la Cruz Roja o los bomberos porque no hay celular. Pero es que gran detalle. Dice el ministro que él incautó su gente, ¿verdad?, más de 2,000 componentes electrónicos, entre ellos celulares y chips de celulares. La gran pregunta es, si ahí no hay señal ni para los vecinos, ¿para qué quieren los delincuentes esos celulares y esos chips? ¿O es que esos carajos sí pueden hablar por teléfono y estafar a medio mundo y los que viven alrededor de las cárceles no pueden? Usted está haciendo magia en esto. Pequeño gran detalle, ¿eh? Oiga, ni a mí se me ocurrió. Anita fue la que me dijo, ¿para qué quieren tantos celulares si se supone que ahí no hay señal? ¿Usted entiende eso, María Carmen? Mire, en el campo... O el ministro se le fueron a tentar en el campo de la ciencia y de la tecnología, cualquier cosa se puede hacer. Cualquier cosa se puede hacer. Y en las cárceles, como por arte de magia, también se pueden pasar cosas según en algún momento alguien por ahí me ha comentado, ¿verdad? No es que yo ande investigando ni nada por el estilo. Pero el problema está en los controles. En los controles. ¿Verdad? Que inclusive a veces se ha dicho por los medios de, algunos medios de comunicación que pues han logrado detectar que algunos funcionarios no sé. No, el ministro también dijo que se está investigando a varios. Sí, porque yo honestamente en eso sí coincidí con la colega. Yo me dije, sí es cierto. Si ellos no tienen señal ahí, en la cárcel, entonces ¿para qué quieren un celular o un chip? ¿Pero dónde se han detectado algunas estafas? De las cárceles. Por eso, pero entonces ¿cómo hacen para hablar si se supone que no tienen señal de celular?
Ahí se la dejo en el área. ¿Para qué se quieren los ingenieros informáticos? Y para cerrar el tema, ¿verdad? Óigame, vamos adelante para que no traemos un litro guaro, ¿no? El problema es que si lo traemos y le hacemos publicidad a una marca que no está pagando. Va a creer que somos. Va a creer que yo tomo, yo tomo agua. Oye, pero un litro guaro es algo grande, ¿verdad? No, son pachitas las que meten seguro. No, pachitas no, digo botellas. ¿Botellas? Sí, botellas. Dios. O sea, una pacha es una cosa y una botella son como 750 miligramos. Eso es muy visible. El litro es muy visible, a eso iba yo. ¿Cómo llega ahí? 3.000 ahí incautados. ¿Cómo llega ahí? Y esas botellas, ¿cómo entraron? ¿Cómo llegaron a manos de delincuentes? O sea, vuelvo al tema de la magia, o sea, ¿qué pasó ahí? No sé, agarraron, no sé, una papa de comida y le convirtieron en botella de guaro, ¿qué? Adiestraron a un gato, que ahí lo metieron. Bueno, eso ha pasado. Eso ha pasado. Han tenido gatos, palomas, verdrones, de todo un poco. Pero bueno, 3.000 botellas de guaro. Pero es que, y pesa, una botella pesa. Y eso pesa. Sí, claro. ¿Quién las llevó a la cárcel? ¿Por dónde entraron? ¿Cómo entraron? ¿Están nuestros delincuentes encarcelados? ¿O eso es lo que María Carmen llama un hotel de cuántos echaron? No, yo no. Ah, no. En el argot popular es que se maneja popular. Esa. Hay guaro y celulares. Temática. Oye, y la última. Y encuentran droga, siguen encontrando droga. Bueno. Es ahí donde uno a veces se pregunta, de cómo le hacemos, ¿verdad? Porque cuánto cuesta encarcelar a un delincuente, ¿verdad? Porque en este país, que le ponemos tantos años de condena y con costos cumplen 1 o 2 años de condena y están en la calle con un brazalete, si es que lo procesan, si es que hay pruebas, si es que lo condenan. Y cuando están en la cárcel, tienen guaro, tienen droga, tienen celular para seguir delinquiendo, están protegidos, les dan de comer, tienen techo, tienen abrigo, tienen ropa, y tienen salud, y se supone que seguridad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para sancionar entonces al crimen, ¿verdad? Al crimen como tal. Bueno, pero estos serán los grandes logros que dicen que se han alcanzado en esta administración en materia de seguridad en las cárceles, y que se presentan proyectos de ley para para evitar ciertas situaciones, pero eso pues no se habló mucho en las conferencias de prensa. Vamos a hacer un consejo, ya venimos con otro tema. Bueno, otro tema que se suscitó esta semana tiene que ver con el campo tuyo, de educación. Se le hizo una prueba de, ¿cómo lo llaman? Estandarizada. Sí, estandarizada, pero ¿qué era? De valoración, que no se califica. Diagnóstico. De diagnóstico a los estudiantes en primaria y en secundaria para ver cómo están, para ver cuánto saben, cuánto han aprendido. Dicen los estudiantes que estaba fácil la prueba, por lo menos a los que han entrevistado por la tele. Veamos la justificación que el Ministerio de Educación Pública hizo para hacer estas pruebas, y luego vamos a hacer un comentario sobre esto. Este lunes 17 de abril, 76.000 estudiantes iniciarán la prueba nacional estandarizada. Esta es una oportunidad única, es un espacio y una experiencia de aprendizaje para diagnosticarme, para saber en qué estoy fallando y cómo mejorarlo a lo largo del año. Con esa información, las posibilidades de poder aprobar y entender mis debilidades se amplían. Es importante entender que esta prueba diagnóstica no tiene nota, pero hay que hacerla con responsabilidad. Es una buena oportunidad para aprovechar esta experiencia.
Y recordemos que aquí no hay temas memorísticos. La prueba, la finalidad es resolver problemas. Adelante. Bueno, María Carmen, dicen que en las pruebas PISA Costa Rica está en los últimos lugares. Casi que ni aparece. En lo peor del mundo, ¿verdad? A nivel educativo. Hubo un tiempo allá por los años 70, 60, que Costa Rica volvió a ver así por detrás del hombro a Centroamérica, Sudamérica, hasta México. Nos jactábamos de una educación que pujaba para ser de primer mundo y casi que una educación desarrollada. Algo pasó por ahí en los años 80 y 90 que hoy por hoy somos el hazme-reír de América Latina. Tal vez por encima de algunos países centroamericanos, pero muy por debajo de México y casi que de toda Sudamérica, e inclusive algunos países del Caribe como la misma Cuba, aunque no nos guste. Una cosa lo ideológico, lo político y otra cosa realmente lo educativo. Usted fue profesora. Mi primera pregunta sobre esto es, si en 2 años de pandemia prácticamente no se impartieron lecciones, ¿qué van a evaluar? ¿Qué pretenden concentrar frente a una computadora a un niño, cuando en la mayoría de escuelas no hay computadoras, para dejar entender qué? ¿Para aparentar qué? ¿O para engañar a quién? Me pregunto yo. A veces me da la sensación de eso. ¿Usted me lo puede explicar? ¿Tiene esto algún sentido a nivel de educación? ¿O esto es más una pose, una fanfarria, una parafernalia que otra cosa? Uy, ¿qué se puede decir al respecto? Dios mío, hay tanto que decir y por dónde empezar. Materia educativa estamos tan mal, ¿verdad? Que no es que uno quiera estarse quejando, porque realmente lo que necesitamos como país, como sociedad, es mejorar, a salir adelante, desarrollarnos y superar esta situación caótica educativa que estamos viviendo, porque no hay que cerrar los ojos a la realidad. Si estamos mal hay que reconocerlo. Y no es porque lo queramos o no, los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Las pruebas internacionales no lo dicen, no lo dice referentes educativos, etc. Entonces, yo creo que actualmente oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública lo que está tratando de pretender es hacer un diagnóstico a nivel nacional para ver, para empezar, se está empezando de cero, para mí, ¿verdad? En el sentido de saber realmente con cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que implementar, qué es lo que hay que mejorar. Mi pregunta es, perdón que le interrumpa, ¿para qué? Si ya PISA les dijo que están mal. ¿Diagnóstico de qué? Es que ¿sabes qué es lo que pasa? El tema de las comisiones, ¿verdad?, de los congresos, de los foros, de las mesas redondas y de los diagnósticos en los países subdesarrollados del mundo, esa es la regla común. En América Latina para todo hay que hacer un foro, hay que hacer un congreso, un seminario, y sigue todo igual, nada cambia. O sea, un diagnóstico de qué, si ya en las pruebas PISA le dijeron están mal, están muy mal. Aquí la pregunta es, ¿qué propone el gobierno? No está proponiendo nada nuevo. A mí me duele que el estudiante pague los platos rotos, porque al final de cuentas se hacen después pruebas que creo que en octubre sí, esas se van a calificar. Y si el estudiante está mal, dicen qué pena, pero mira, vos sos mal estudiante, no sabes nada, te quedaste. ¿Y qué culpa tiene el estudiante que no le den clases? ¿O qué culpa tiene el estudiante que el profesor que le da lecciones no sabe nada o sabe poco? ¿O qué culpa tiene el estudiante que el sistema sea deficiente? Yo digo que en esto, yo estoy de acuerdo en que hayan diagnósticos, pruebas, pero pruebas donde no sea el estudiante que pague el plato roto, pruebas en que yo, Ministerio de Educación Pública, me entere trimestre a trimestre qué se les está evaluando a los muchachos y cómo están saliendo de esas evaluaciones. Así yo sé cómo realmente están esos jóvenes. Pero entonces pruebas de sexto grado, de tercer año colegio, de bachillerato, así le cambiamos el nombre, que ahora se llama Anfaro y mañana se va a llamar, no sé, póngale
no sé, lo que usted quiera ponerle de nombre, ¿verdad? A final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué el estudiante tiene que pagar los platos rotos? Yo no entiendo esto. Que es para evaluar al profesor, para ver cómo está el sistema, cuánto están aprendiendo. Háganlo. Para eso tienen asesores supervisores y para eso tienen asesores por materias a nivel regional y a nivel nacional. Y háganlo, ¿verdad? Pruebas estandarizadas. ¿Acaso que la educación allá donde están los indios es la misma que tiene un colegio privado aquí en San José? Por favor, seamos más serios. ¿O es que lo que quieren es seguir generando más división y más exclusión a favor de unos o en perjuicio de otros? ¿Verdad? Porque toda la impresión que deja es esa, ¿no? Que con esto lo que se quiere es crear un colador para que unos pocos sean los que terminen la secundaria, ¿verdad? Y la mayoría se queden en el camino, siendo condenados al analfabetismo, castigados para después no poder devengar un buen salario, porque no tienen tan siquiera un oficio, menos una profesión, y eventualmente ahí es donde está el caldo cultivo, ¿verdad? De los futuros delincuentes, ¿verdad? ¿Puedo agregar algo más? Rapidito. Porque el joven María Carmen, cuando se ve sin oportunidades, el joven es cortoplacista. Si no voy a tener buen salario, no puedo estudiar, soy nadie en la vida, lo que me queda es aquí vivir ahí como que gravitando, ¿verdad? ¿Qué importa que me maten ahorita y me meto a lo fácil, ¿verdad? Y ahí es donde generamos un delincuente. Me queda como un minuto. Sí, no, agregar nada más un poquito que la impresión que me da es que continuamos dando palos de ciego, no tenemos una verdadera política educativa para ofrecerle a nuestros niños, niñas, jóvenes, y tampoco una respuesta positiva de crecimiento, de fortalecimiento, de cambio, para dar un salto a lo que realmente la educación costarricense necesita y se merece. Bueno, muchas gracias, María Carmen, por acompañarnos y compartir con nosotros estos temas, ¿verdad? La otra semana le toca a Anita, yo creo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo este ejercicio, ¿verdad? Para que no me toque a mí churuco de hacer los comentarios solo. Espero que el programa les haya servido para informarse de lo más importante que acontece en el país y bueno, pues tratar de ver otros puntos de vista, otros criterios, otras versiones, otras caras de la moneda que a veces no se analizan en los medios comunes y corrientes. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!